tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Galáctica. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Bien, en el capítulo de hoy, en el programa de hoy, quiero hacerme eco de todos los movimientos bancarios que están habiendo últimamente en el panorama, en general en el panorama internacional, pero en particular en el panorama español, que es lo que tenemos más cerca. Y lo primero que quiero decir es que tenemos muchos seguidores, compañeros latinoamericanos. No se vayan porque ya saben ustedes que España es el campo de prueba, básicamente es el laboratorio en el cual se están implementando muchas de las agendas que tienen que ver con la globalización. Y esto es lo que les quiero explicar hoy porque son las cosas que no aparecen en los medios de comunicación oficiales. Bien, el Banco Central Europeo hace tiempo que está aconsejando, que está empujando para que la banca española en este caso se fusione con la teoría supuesta de que se haga más fuerte. Quiero decir también que no es solo la banca española la que está presionada para, aunque es de la que voy a hablar, para el tema de la concentración, sino que hoy mismo, por ejemplo, ya se está rumoreando que UBS también se va a fusionar, o están haciendo negociaciones para fusionarse con Credit Suisse, porque dicen que bueno, que ambos tienen cosas en común, como que sobre todo su gran fuerte es la banca privada. Pero bueno, volviendo al tema de España, saben ustedes que estamos asistiendo a los últimos flecos de negociación sobre CaixaBank y Bankia, ¿no? Y ahora se está empezando también a escuchar rumores sobre la fusión del BBVA y el Santander, o el Santander y el BBVA. Bueno, lo primero que quiero decir es que estas cosas que de manera buena, de manera buenista, de manera naif se llaman fusiones, normalmente nunca lo son. No son fusiones, sino que son absorciones. Y el primer ejemplo lo tenemos en la fusión entre CaixaBank y Bankia. Ya se ha establecido que la marca comercial que va a seguir en los rótulos va a ser CaixaBank. Y por lo tanto Bankia va prácticamente a desaparecer. ¿Esto qué significa? Que los pobres trabajadores, los empleados de Bankia se pueden echar a temblar porque lo más probable es que primero hagan una reducción de sucursales, lo cual es lógico porque cuando haces una fusión hay muchas sucursales físicas. Los locales físicos que están duplicados en muchos sitios evidentemente van a desaparecer. ¿Qué locales van a primar? Pues los que ya tienen la marca, porque ya tienen la cartelería, los luminosos, todo, ¿no? Toda la imagen de marca corporativa ya está implementada en las sucursales de la Caixa. Por lo tanto, va a ser lo más probable. Bien, volviendo al tema de las fusiones, en este caso BBVA y Santander, supuestamente, he querido hacer este programa porque me he puesto a investigar para ver un poco cuáles son los flecos de lo que está detrás. La teoría nos dice que el Banco Central Europeo pretende la fusión de muchos de los bancos que están ahora porque están en crisis. Bueno, estamos en una crisis en general, una crisis económica, y los bancos están de capa caída. Están de capa caída porque además ya sabemos que la Fed norteamericana está obligando o tiene los tipos de interés debido a esta crisis mundial que hay no solo en España, sino también en Estados Unidos y a nivel global, está impulsando y ha dicho, ya lo hemos comentado en otro programa anterior, que los tipos de interés van a seguir al 0% durante una buena temporada. Y esto lo ha hecho Donald Trump, evidentemente, para espolear la economía norteamericana, para que los inversores y los empresarios se animen a hacer inversiones para recuperar su tejido industrial, su tejido estratégico, y les ha prometido y les ha dicho, señores, ustedes tienen ahora un tiempo en el que vamos a implementar una política de interés cero, ¿vale? Para que los créditos sean lo más accesibles posible. ¿Qué sucede con esto? Pues con esto sucede que la mayoría de los bancos no están ganando dinero. Algunos, incluso algunas temporadas han estado, la banca en general, a interés negativo. Con lo cual, evidentemente, esto está haciendo que su margen de beneficios y sus beneficios trimestrales y anuales caigan por los suelos. Y esto, evidentemente, no es algo que haga muy felices a los inversores, ¿no? Bien, pero no podemos perder de vista, cuando uno rasca un poquito sobre la superficie, y esta es la excusa que utiliza el Banco Central Europeo para que la banca se condense y diga, señores, si no pueden hacer frente a los gastos, lo que tienen que hacer es unirse, consolidarse, fundirse, fusionarse, para poder reducir estructura
¿vale? Para tener una mayor cartera de clientes, se juntan dos bancos, juntan su cartera de clientes y evidentemente se deshacen de la mitad de su personal y de la mitad de su infraestructura. Por lo tanto, aglutinan más clientes con la mitad de infraestructura porque se deshacen del resto de los locales y demás. Claro, esto conlleva evidentemente una serie de restricciones de personal y conlleva una serie de despidos a la calle, que se intentan de alguna manera también solapar con el tema de las jubilaciones anticipadas, ¿no? Dicen, no vamos a despedir gente, vamos a animar a la gente a que se prejubile. Bueno, habrá que verlo. Bien, todo esto también estaría muy bien si no fuera porque muchas de estas fusiones, como es el caso del BBVA y del Santander, esconden toda una serie, o lo que buscan es esconder toda una serie de muertos que tienen debajo de la alfombra. Se dice que el Santander, por ejemplo, tiene un agujero de 25.000 millones de euros. Y no es fácil eso, evidentemente, muchos de los accionistas y mucha de la gente que está en economía lo sabe, por lo cual tiene un gran problema. Aparte de que ha tenido toda una serie de dislates a nivel jurídico y demás que hacen que el banco esté pasando por un muy mal momento. Si nos vamos al BBV, tenemos más de lo mismo. Están ahora mismo también con procesos judiciales con el tema del famoso comisario Villarejo, el tema de los audios que se han filtrado y de los seguimientos clandestinos que se hacían a la competencia y a toda una serie de personas, políticos de todos los rangos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para aprovechar toda esa información que se destilaba supuestamente, presuntamente, desde algunos niveles altos de la policía y desde el Ministerio del Interior para utilizar esa información clasificada a favor de temas comerciales del banco, ¿no? Por lo tanto, ambos bancos están de capa caída y nada le vendría mejor que fusionarse. Bien, esto puede ser bastante más cierto para Santander que para el BBV, a pesar de que el BBV evidentemente está pasando por un mal trago. ¿Qué sucede? Que en el BBV no están muy contentos con esta situación. Y no están muy contentos con esta situación porque intuyen que la persona que tiene mejor relaciones con el gobierno, que es curioso que ahora resulta que Ana Botín, que sabemos que es la presidenta de Santander, tiene muy buenas relaciones con gobiernos socialistas y si me apuran, incluso hasta con Podemos, que ya tiene traca, tiene tela marinera, ¿no? Y esto es porque evidentemente han tenido una serie de comidas y ya han llegado a un acuerdo de que de esta posibilidad de que el Santander sea el que, si se fusione, me río de la expresión, no se fusiona, el que absorba al BBVA. Por eso el BBVA no le hace ninguna gracia a esta fusión. Y pretendía hacer una fusión más bien con el Sabadell, con algún tipo de banco o de entidad que fuera menos perniciosa políticamente hablando, ¿no? Bueno, seguimos con lo de sacar muertos debajo de la alfombra. Bien, se supone que estas fusiones se hacen para poder afrontar la crisis, esta crisis en la que estamos todos inmersos a través de la pandemia, se ha agudizado con la pandemia. Bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos ponemos a investigar un poco o a razonar un poco o a hacer análisis? Obviamente esta crisis no es una crisis natural. Bueno, era una crisis natural antes de la pandemia, pero ahora se ha agudizado a través de este evento de falsa bandera, que podríamos llamarlo así, que es esta pandemia, en la que ha llevado a una serie de cierres, ya lo sabemos todos, a una serie de confinamientos, y esto ha llevado a que la economía se vaya a tomar por saco. Claro, cuando uno empieza a unir una cosa con otra y dice, vamos a ver, los bancos se van a juntar, se van a fusionar porque hay un mercado que está en crisis, porque la gente no pide créditos, porque los comercios están cerrando, la banca vive sobre todo de los créditos de los comercios, también de las hipotecas de las casas y demás, de todo este tipo de productos, pero evidentemente nadie se va a meter hoy por hoy en una hipoteca bancaria cuando no sabes si vas a tener trabajo, si te van a echar o si te vas a recuperar de tu ERTE. Evidentemente los empresarios y los emprendedores no es un buen momento para pedir un crédito para montar tu empresa, una cafetería, una peluquería, los pequeños empresarios, las pymes, porque no hay movimiento de mercado y además te pueden cerrar, te pueden confinar tu barrio o tu distrito o tu provincia o tu región o incluso tu país completo en cualquier momento, por lo tanto no me voy a arriesgar. Esa es la razón por la que los bancos se fusionan. Pero señores, evidentemente si uno hace un análisis, esto corresponde a toda una agenda que se lleva haciendo, se lleva preparando desde hace mucho tiempo. Lo mismo la pandemia, que la fusión bancaria y demás.
No olvidemos que detrás de esto están toda una serie de pensadores que son los globalistas, es decir, los orcos del pantano. Y estas personas, esta serie de personas que tienen a sus buenos ingenieros trabajando en esta historia, lo que pretenden es la unificación de los gobiernos. Ya lo sabemos todos en qué consiste el globalismo, ¿no? El globalismo malentendido, porque podría existir un globalismo bueno, pero el globalismo malentendido consiste en una unificación de gobierno, unificación de la economía, unificación de la religión y unificación, si puede ser, de los ejércitos y de la policía, que serían los que de alguna manera meterían en cintura a todas aquellas plataformas ciudadanas que no estuvieran de acuerdo con este nuevo orden mundial, obviamente, ¿no? Entonces, dentro de este criterio de unificación de religiones, de unificación de políticas, de unificación de mando y de la unificación de la economía, existen dos, digamos, dos conceptos o dos temas a los que quiero hacer alusión para que veamos un poco por dónde van los tiros. Uno de ellos, evidentemente, es la concentración económica a través de un solo mandato o muy pocas cabezas, ¿no? Muy pocas cabezas, muy pocas plataformas económicas, cuantas menos mejor, porque entonces los gobiernos podrán tanto los gobiernos como las entidades o la gente o los grupos de culto o George Soros, por ejemplo, todo este tipo de personajes que estén detrás de las bambalinas de quien orquesta todo, cuantos menos grupos bancarios haya, evidentemente más fácil será llegar a un acuerdo para establecer políticas económicas supranacionales y globales. Ese es el primer aspecto de la concentración económica. Y lo segundo, con respecto a la desaparición cada vez más o la fusión de bancos, de mayor desaparición de bancos y también cada vez un mayor cierre de sucursales y la necesidad de menos personal cada vez trabajando de cara al público, es la inercia de que saben ustedes que se está tratando de abocar todo hacia una moneda digital única. Quiero decir, a que solo se trabajen con monedas digitales, que no se trabajen con monedas físicas. Por lo tanto, si desaparece la moneda física, cada vez va a hacer menos falta, va a haber menos necesidad de que haya sucursales bancarias para atenderte, cajeros para darte dinero, ventanillas para ingresar el dinero físico y demás, porque todas las operaciones van a estar, básicamente, van a estar hechas o efectuadas con dinero digital, con carteras digitales, monederos digitales, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y por lo tanto irán cada vez más desapareciendo. Por eso cada vez se tiende más a concentrar el sector y prácticamente desaparecerá. Y esto lo llevamos viendo ya meses y casi años, cuando tú vas a una sucursal bancaria y prácticamente la mayor parte de las operaciones no te las recogen. Es decir, te obligan a hacer las operaciones o por internet o por el teléfono o sencillamente dirigiéndote al cajero automático para que a través de una serie de claves y consignas puedas hacer tus operaciones allí. Cada vez hay mayor presión o tendencia para que no te atienda físicamente una persona en la ventanilla y hagas tú solo tus operaciones, ¿no? Como está sucediendo válgame el ejemplo que es muy tonto, pero en la hostelería, en la gasolinera, todo tiende al autoservicio. Ya cada vez más en los centros comerciales vas a una franquicia y tienes que ser tú el que vayas al mostrador, el que hagas el pedido, el que recojas la bandeja, el que la lleves a tu mesa y después incluso el que lleves la bandeja y la recojas y la lleves a la papelera, ¿no? Y todo esto bajo la premisa de que serás una persona muy buena, colaboradora y demás, si tú mismo ayudas a que el centro o el local esté limpio, ¿no? Y así de paso nos ahorramos un montón de sueldo y donde tendríamos que tener 3 camareros, 2 cocineros y 2 personas en barra, pues con un cocinero y 2 personas en barra, si tú haces la labor de camarero y además te prestamos el trapo y limpias tú la mesa, pues cojonudo, ¿no? Y lo mismo pasa en la gasolinera, lo mismo pasa en el banco. En la gasolinera resulta que si tú quieres ser empleado de gasolinera tienes que hacer toda una serie de cursos para prepararte, porque manipular los temas relacionados con combustible no es algo que se pueda hacer a la ligera. Tienes que tener tu habilitación para que no caigas en usos que pueden ser peligrosos para la gasolinera, ¿no? O para los usuarios. Pero ahora resulta que si llegas a una gasolinera donde el empleado está ocupado o solamente hay uno en caja, pues tú mismo te sirves la gasolina, ¿no? Y tú mismo tienes que manipular un elemento que es la pistola de gasolina, el cual afortunadamente para todos sabemos utilizar, pero que en teoría debería estar limitado a las personas que tienen este curso. Bueno, no nos salimos por los derroteros. La banca. Bien, decíamos que estas fusiones sirven además también para contentar
a, a, a los, en este caso, a los accionistas, porque hay toda una serie de premisas jurídicas y de digamos, de follones, de eventos negativos a los que han sido sometidas a la banca, porque ha estado siempre relacionada con todo tipo de malas acciones, ¿no? Con temas de eh, ocultación de dinero, quiero decir, de tráfico de dinero negro, con temas de narcotráfico, con temas de evasión fiscal, con temas de paraísos fiscales, con temas de asesorar a las grandes fortunas para que tributen menos o para que escondan el dinero. Y todo esto, cuando les revientan la cara, ¿qué hacen siempre los gobiernos? Pues tratar de ayudar a la banca. En este caso, el Santander tiene un agujero de 25.000 millones. ¿Qué hace? Pues se dirige al gobierno. ¿Y cuál es la mejor manera? Pues haciendo una fusión. Esto va a elevar el valor de las acciones, se fusionarían el BBVA y el Santander, y entonces esto haría que evidentemente la expectativa sobre la fusión resultante, en la que además se sabe que probablemente sería el Santander la que llevaría la voz cantante en lugar del BBVA, pues hace que las acciones suban y podrían hacer una especie de ampliación de capital, y entonces ahí recibirían dinero nuevo por parte de la oferta del mercado ante esta expectativa de nueva fusión, que además está apoyada por el Banco Central Europeo, por el vicepresidente de Ruite Guindos, del tema europeo también, y sobre todo también por la ministra de Economía, ¿no? Que están presionando para esto. Y de esta manera, pues tratarían de tapar el agujero. Bien, lo que vamos a hacer ahora, bueno, otra cosa que quería decir es que es curioso porque cuando ustedes o yo o cualquier pyme o cualquier autónomo está en crisis, pues sencillamente, si te arruinas, te vas a la bancarrota y cierras tu negocio. Y si has pedido un crédito que tienes que pagar durante 10 años y te has ido a tomar por saco al tercer año, pues los bancos te obligan a pagar tu deuda durante 7 años más, aunque tú ya no estés ejerciendo de autónomo, tienes una deuda ahí y es lógico, ¿no? Pero cuando los bancos son los que están pasando dificultades, siempre, ahora lo veremos con noticias concretas, porque ahora pasaremos a leer las redacciones de diferentes periódicos digitales. Verán ustedes qué gracioso, cuando ellos son los que se tienen que fusionar y evidentemente pueden quebrar algunas legislaciones, algunas leyes que no les permiten, como por ejemplo el tema de la competencia, ¿no? La ley de competencia y la ley de concentración de poder. Evidentemente, en condiciones normales, cuando determinados bancos o determinadas empresas de determinados sectores se van a fusionar, siempre existe el Tribunal de la Competencia que les da permiso o no para fusionarse en base a que no, de alguna manera, no tengan demasiado poder abusivo sobre su sector, ¿no? En el caso de la banca nos vamos a saltar por los aires, nos vamos a pasar por el forro de nuestra ropa interior el hecho de que la concentración bancaria evidentemente pueda hacer un abuso de poder sobre esta reestructuración económica. Aquí no importa, aquí nos podemos pasar la ley a la torera, ¿no? Y además hay otra serie de cosas como temas tributarios, tratamiento tributario, que tendrían que hacer cumplir unas determinadas premisas de porcentajes y demás, para enclavarse dentro de unos determinados tratamientos tributarios que sean beneficiosos para determinadas bancas, que en la fusión, por ejemplo, del BBV y del Santander no se cumpliría, perdón, de CaixaBank y de Bankia no se cumpliría, pero que el Banco Central Europeo está dispuesto a ser flexible para que, en este caso, la empresa resultante, que es CaixaBank, no pierda determinados beneficios tributarios, aunque se tenga que soltar un poquito la ley a la torera. Ahora, vete tú como empresario o como persona particular a decirle a Hacienda que sea un poco flexible en determinados tratamientos, porque tú este trimestre no vas a poder cumplir, pero no pasa nada. No vas a poder cumplir por un punto porcentual o por X razón, y te van a decir que no, que o cumples o te sancionan, ¿no? Pues esto, como siempre, la ley del embudo. Bueno, vamos a pasar a leer estas noticias en la prensa para que de alguna manera vean lo que yo les estoy comentando ahora y este análisis. Evidentemente la parte negativa que yo acabo de hacer del análisis no la van a ver en prensa, pero yo les voy a ir comentando la parte que ellos quieren dejar ver al público y la parte que no quieren dejar ver al público. Nos vemos ahora mismo. Bueno, pues ya estamos aquí con las cabeceras digitales de algunos de los periódicos que hemos decidido rescatar para hacer el análisis de la noticia que nos trae hoy aquí. Bien,
como dicen los titulares del vídeo, la fusión esta de las que llevamos un buen rato hablando es es un rescate encubierto. Bien, y dice así, en Diario 16, por ejemplo, tenemos el Banco de Santander volverá a ser rescatado si se aprueba la fusión con el BBVA. Dice, aunque todo indica que la entidad vasca pretende fusionarse con el Banco Sabadell, cosa que decíamos que prefiere para no estar subsumido, ser absorbido por el Santander, se está intentando una fusión entre los dos bancos más importantes de España que tendría repercusiones muy graves para el país y que solo serviría como excusa para que Santander justificara la ampliación de capital que necesita para tapar sus agujeros. Es lo que venimos hablando, ya que no estaría visto con buenos ojos que el Estado, evidentemente, rescatara al Santander. Lo que sí ha hecho de alguna manera lo que sí está haciendo es empujar para que el Santander se fusione con el BBVA y esto le permita hacer una ampliación de capital, lo cual serviría como rescate para el Santander, ¿no? Bueno, como digo siempre, tengamos en cuenta que nada de lo que sucede en política o en economía es gratis o nada es casualidad. Por eso, desde hace algún tiempo, las embestidas a las que está siendo sometido el BBVA, como en el caso del tema Villarejo y las filtraciones de audios sobre temas de seguimientos, escuchas, espionaje y demás, está poniendo al BBVA contra las cuerdas. Y esto está haciendo también que a su vez, obviamente, al estar metido en temas de juzgados y tener, digamos, una imagen más o menos negra o sombría, esto hace que evidentemente, la gente pueda salir de las posiciones del BBVA o desconfíe, vendan las acciones y demás, ¿no? Y no es más que el debilitamiento necesario para que los accionistas y el mercado terminen pidiendo a gritos la fusión para no terminar de hundir la entidad. En este caso hablamos del BBVA, que desde hace tiempo en los medios de comunicación se han puesto de acuerdo para darle bastante candela, ¿no? Y como veremos, el Santander también está, ahora veremos en esta noticia, el Santander también está bastante acosado por temas de corrupción, por temas de chanchullos y también tiene temas de deudas. Así que no le viene nada mal el tema de la fusión, ¿no? Y el Diario 16 dice, si se aprobara la fusión, se daría la paradoja de que un gobierno progresista de izquierda, como el que está ahora mismo en España, estaría dando luz verde a un nuevo rescate encubierto del Santander, porque como es bien conocido en el sector financiero, la entidad cántabra siempre ha querido hacerse con el BBVA, y ahora más que nunca, teniendo en cuenta el escenario actual en el que el Santander tendrá que hacer frente a pérdidas multimillonarias por el cambio de divisas de los mercados que más beneficios generan al grupo. Sigue diciendo, según fuentes financieras consultadas por el Diario 16, el Santander podría necesitar una ampliación de capital, escuchen esto que no es moco de pavo, de más de 25.000 millones de euros, una operación de refuerzo que deberá justificar y la mejor forma para ello es una fusión con el segundo banco español, haría evidentemente un grupo bancario súper potente. Y entonces aquí, de una manera un poco sarcástica, dice el Diario 16, dice, le habló de esto Ana Patricia Botín a Pedro Sánchez en la comida privada que mantuvieron el día 31 de agosto junto al presidente de Telefónica en un exclusivo restaurante de Madrid. Es decir, que hubo una cena desde las más grandes alturas con el presidente de Telefónica, la presidenta de Santander y el presidente del gobierno. Y hasta cierto punto me sorprendió, me llamó la atención la buena sintonía que hubo en una de las últimas reuniones públicas entre el gobierno y los bancos y demás para hablar un poco de cómo se iba una vez que hemos vuelto de las vacaciones, cómo se iba a afrontar el futuro de España, donde evidentemente Pedro Sánchez pedía pues más unidad, mayor apoyo y se veía curiosamente a muchos banqueros aplaudiéndole y haciéndole la ola a un partido que supuestamente es socialista, ¿no? Hemos de suponer que la gente de banca y la gente de la economía de altura suelen estar más a gusto en gobiernos de derechas que en gobiernos de izquierda. Pero bueno, sorprendentemente ahora no pasa eso. Ahora todo el mundo aplaude a Pedro Sánchez. Bueno, en cualquier caso, veamos ahora por qué interesa tanto una fusión de estas características y cuántos muertos esconde bajo la alfombra esta fusión. Dice, bueno, el Diario 16 sigue desvelando unas claves que son muy importantes y que casi ningún otro diario alumbra, ¿no? Dice, una posible fusión Santander-BBVA solo beneficiaría al Santander y en consecuencia perjudicaría al Banco Vasco. Con una operación así, la entidad presidida por Ana Patricia Botín obtendría varios objetivos.
En primer lugar, apaciguar a los grandes accionistas que llevan años descontentos con la gestión que se está haciendo de la entidad, tanto por la caída del valor en bolsa que les ha provocado más de, ojo al parche, 70.000 millones en pérdidas, como por las diferentes crisis reputacionales que está sufriendo. En segundo término, aquí enumera toda una serie de cosas que el Santander tiene que esconder, que le interesa esconder, y esto lo podría hacer con esta ampliación de capital, puesto que de alguna manera les haría quedar de cara a los inversionistas, de cara a los inversores, les haría quedar como el banco más potente de España y el segundo o tercero más potente de Europa, ¿no? Pero ¿qué más cosas tienen que esconder? ¿O por qué le viene bien? Dice, en segundo término, el Santander se convertiría en uno de los mayores bancos del mundo con un posicionamiento de privilegio en el mercado latinoamericano, sobre todo en países claves como México. En tercer lugar, Patricia Botín daría un aldabonazo a su reputación en el sector financiero, donde aún se la mira como la hija de Emilio Botín. Que esto, por un lado, pues le da cierta reputación, pero su actuación personal y profesional parece ser, según los que saben de economía, que ha dejado mucho que desear, ¿no? Bien, en cuarto término, un movimiento de este tipo obtendría el visto bueno de las grandes multinacionales que son accionistas tanto del Banco Cántabro como del BBVA. Ahí tenemos a quién más está haciendo presión para que el gobierno facilite esta fusión y para que se permita de alguna manera que esto se haga y se llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque hay grandes multinacionales que están perdiendo dinero con el Santander en el estatus en el que se encuentra ahora, ¿no? Bien. Y por último, también comenta Diario 16, dice, obtendría el beneplácito del Banco Central Europeo porque las fusiones son el objetivo actual del actual vicepresidente Luis de Guindos, que es el máximo defensor de la concentración bancaria en España y en la eurozona. Y aquí ya hemos dicho antes y ya sabemos que esto probablemente persigue lo que son las pautas de la agenda globalista, que lo que pretende es la concentración de poder, ¿no? Bien. Sigue diciendo el Diario 16, la sociedad está sustentada por la teoría de los vasos comunicantes, es decir, que si algo beneficia a las élites, o que curioso, perjudica al pueblo. Nunca nos había dado por pensar esto, ¿verdad? Y un gobierno progresista de izquierdas no puede permitir que de ninguna de las maneras una operación de rescate encubierto, aquí lo dice con todas las letras, ¿vale? De rescate encubierto, que se utilice para justificar que el Santander haga una ampliación de capital de 25.000 millones de euros que le ayude a tapar sus agujeros. Es decir, cuando cualquier empresa quiebra, si es una pyme, no pasa nada, quiebra y a tomar por saco. Pero cuando va a quebrar un banco, de igual que sea grande, pequeño o mediano, todas las estructuras del Estado se ponen de acuerdo para que eso no suceda, o de alguna manera se le abran puertas, todas las puertas que sean necesarias para que eso o no ocurra, o ocurra algún tipo de operación que les permita salvarse por la campana, ¿no? Y sigue diciendo, una comida con la señora Botín no justifica poner en riesgo al sistema financiero y económico español. No sería una decisión acertada ni, por supuesto, ética, ¿no? Es lo que termina diciendo el Diario 16. ¿Y por qué no es ético? Porque esta concentración de poder iría en contra de todas las reglas antimonopolio que se llevan haciendo tanto en la Unión Europea como en la legislación española, de toda lógica, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos otra pestaña del diario digital Hispanidad. Dice, Guindos y Calviño insisten, la segunda fusión debe ser Santander-BBVA. Es decir, ellos como cabezas visibles del establishment, en este caso a nivel español y europeo, dicen, no señores, la agenda es esta. La agenda es que la segunda fusión después de CaixaBank y del otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de Bankia, perdón, tiene que ser Santander BBVA, no BBVA Sabadell, que era lo que el BBVA quería. Entonces, a ver, que se enteren por dónde van los tiros. Dice Hispanidad, para entendernos existe una conjunción astral entre los intereses de la vicepresidenta económica, o Nadia Calviño, y los de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Ambos, para entendernos, insisten que la segunda fusión tras CaixaBank Bankia debe ser Santander BBVA. Y dice Hispanidad con también bastante cachondeo y bastante sorna, dice, oye, que lo de las normas antimonopolio son cosas de mucha risa cuando se trata de una operación de Estado y sobre todo cuando hablamos de la caterva bancaria, ¿no? Si cuando hablamos de los bancos nos podemos saltar la ley cuando nos dé la gana, ¿no? Sigue diciendo, al igual que CaixaBank, esta vez estaríamos ante un banco de los que no pueden caer,
de esos que llamamos sistémicos, ¿no? Y con esos dos matrimonios se haría la reconversión bancaria en España y se haría de un tirón. Así que mejor no pensemos siquiera en lo que conlleva con respecto a la reducción de plantilla, ¿no? Bien, ¿cuál es la razón supuestamente para que la banca doméstica española se fusione? Pues como dije al principio, antes de en el análisis personal, que la digamos que la motivación oficial, el motivo oficial es que no puede sobrevivir con tipos negativos. Aquello que les contaba de que la Fed les obliga o está ahora mismo vendiendo dinero a coste cero, ¿no? Dice, bueno, Carlos Torres, que es el presidente del BBVA, dice, huye del abrazo del oso del Santander porque la fusión de los dos bancos españoles sería, como les adelanté antes, Ana Botín quien mandaría en esta fusión. Ahora bien, la presión institucional es fuerte, es decir, el gobierno y la Unión Europea dice, oye, que no importa tus intenciones y no importa el BBVA, la agenda que está marcada es esta. Y entonces este diario digital Hispanidad dice, ¿puede ganar Torres? Dice, puede. Pero en Madrid ya se habla de las condiciones ofrecidas a Torres por su marcha. Es decir, evidentemente a este señor le van a pintar la cara, le van a ofrecer al oro y el moro para que de alguna manera se subrogue, es decir, se allane a las intenciones del Banco Central Europeo. Y entonces esto permitirá, como dice Hispanidad, que las fusiones retrasarán una posible crisis al menos una década. Pero para entonces ya habrá llegado la banca digital. Es decir, esto lo que permitirá es no evitar la crisis de los bancos, que es una crisis sistémica porque la crisis de la economía es sistémica y por lo tanto casi todo lo que esté basado en esta economía rota sistémicamente va a ir a tomar por saco. Pero la reconducción de la banca, es decir, la integración, la fusión de la banca va a permitir que sobrevivan un poco de tiempo más hasta que sencillamente la banca, como se la entiende ahora, la banca física, no tenga sentido porque todo va a ser digital y entonces los servicios se van a poder dar prácticamente o desde un sitio único o desde el propio Estado o desde algún tipo de entidad que ellos se inventen, ¿no? Bien, ahora vamos con cómo se manejan estas cosas, cómo se hace la agenda desde enero, desde hace bastante tiempo, a lo que ahora nos están anunciando como una cierta novedad, ¿no? El BCE dice que, bueno, hace un mes para acá está diciendo, oye, que como la crisis del corona nos está abocando a los comercios, la economía está muy mal, la banca que se unifique. Pero oye, es que esto ya se venía fraguando desde hace tiempo y dentro de una agenda de apoyo al gobierno ya se estaba especulando que algunos grupos nacionalistas, o sea, partidos nacionalistas, impusieron determinadas condiciones para votarle al presidente en su cargo, votar la investidura, es decir, para que Pedro Sánchez fuera presidente necesitaba el apoyo de grupos nacionalistas, tanto catalanes como vascos, aparte de Podemos, etcétera, ¿no? Y obviamente cuando uno piensa que se reúnen, que normalmente se reúnen a puertas cerradas, sin prensa ni nada, se reúnen para intentar negociar aquellas condiciones que sean mejores para su pueblo. En este caso, obviamente, los nacionalistas para el pueblo vasco, para el pueblo catalán. Pero luego poco a poco van aflorando, como digo yo, los muertos debajo de la alfombra. Es decir, se reúnen y no, se reúnen para decir, oye, mi banco quiero que se fusione de esta manera, quiero que para yo darte el voto, sea de esta manera, vamos a ver si tú puedes dar un empujoncito porque tengo un par de colegas en el banco y tengo acciones, y entonces necesito que tal banco salga adelante o que tal banco que es regional y que además apoya al independentismo, pero esto no te lo voy a decir, o sí, necesito que sea más fuerte, ¿no? Dice, bueno, aquí estamos otra vez con Diario 16 que se hace eco, hace alusión a una noticia que había adelantado la web Bolsamanía. Dice, según ha adelantado, porque claro, aquí estamos hablando ahora mismo del 15 de enero. Fíjense de cuándo estamos hablando para que vean cómo funciona la política, ¿no? Según ha adelantado Bolsamanía, dentro de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el PNV se encuentra la fusión de BBVA y Bankia. BBVA y Bankia. Cosa que no llegó a hacerse, ¿vale? Porque Bankia se ha fusionado con CaixaBank, ¿vale? Pero esto es lo que pedían en su momento los grupos nacionalistas vascos, ¿vale? Para darle el apoyo para nombrar presidente a Pedro Sánchez en la investidura. Y dice, una operación por la que peligraría seriamente el liderazgo del Santander y de la banca española. Esto se hablaba en aquel momento, ¿no? Dice, dentro de los acuerdos entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez se habría incorporado una condición, ¿cómo no?, que afectaría directamente al Santander,
que sería la fusión del BBVA con Bankia, de la que el Estado es el máximo accionista, con José Ignacio Goyrigolzarri como presidente. Dice, este compromiso no está escrito, obviamente no va a estar por escrito, faltaría más, y el PNV pues quiere aprovecharse de la debilidad del BBVA y fusionarlo con Bankia en un acuerdo que contentaría, según Bolsamanía, al propio gobierno, al Banco de España, al BCE y a Bankia. Es decir, que todo el mundo estaría contento, especialmente el Banco de España y el BCE, que siguen esta agenda de unificar todos los poderes en un solo sitio, ¿no? O al menos en dos o tres puntos de gran concentración de poder. Sigue diciendo Diario 16 el 15 de enero, que en aquel momento no se sabía que se iba a fusionar con CaixaBank, Bankia. Dice, aunque es una operación de difícil encaje, Sánchez habría dado su palabra de empujar la fusión, a pesar de que el Estado no puede intervenir en los nombramientos de entidades privadas ni forzar una fusión, aseguran en el Diario Económico Digital. Es decir, el Estado no puede intervenir en los nombramientos de entidades privadas ni forzar una fusión. Pero ahora, 8 o 9 meses más tarde, bien que están presionando a través de la ministra de Economía y a través del vicepresidente en la Unión Europea para los temas de asuntos económicos, bien que están presionando ahora para que sí que se hagan determinadas fusiones, a pesar de que teóricamente los políticos no deben entrar en los mercados particulares, ¿no? Esto es un poco lo que hace gracia con la banca, que cuando les da la gana son entidades autónomas en un mercado libre y cuando les da la gana son entidades sujetas al proteccionismo del Estado, cuando evidentemente están en épocas de vacas flacas, ¿no? Entonces van corriendo al papá Estado para que los rescate. No, hombre, somos demasiado grandes para dejarnos caer, por favor. Bien, ahora vamos a ver las manipulaciones de la ley que permite el Banco Central Europeo y que permiten el establishment cuando supuestamente se definen una serie de leyes para que la banca y la economía, que rigen para todos, para bancos y para privados, para personas privadas, para empresas, hay una serie de leyes económicas y tributarias que valen para todos, ¿vale? Y que te obligan y que si no las cumples te sancionan o no te permiten hacer determinadas cosas. Como la ley que protege la concentración de poder, ¿no? Hablamos de estos tribunales de la competencia, o las normas tributarias que te permiten desgravar o no desgravar en determinados tipos de empresas en función de determinadas funciones. Pero esto es un poco como Groucho Marx, y aquí se lo voy a demostrar. O sea, estas son mis condiciones, o estos son mis principios, pero oye, si a la banca no les gusta, les puedo traer otros, ¿no? Esto es tal cual. Así es el gobierno y así es la Unión Europea cuando se trata de la banca. Es un poco, le faltan las gafas y el bigote de Groucho Marx. Así que vamos a la lectura. Dice, el BCE permitirá a los bancos que se fusionen, repartir los gastos por despidos hasta en 5 años. Claro, ¿y qué tiene esto de particular? Pues que hasta ahora no se podía. Y ahora vamos a ver el porqué. Dice, en este caso estamos hablando de OK Diario. Dice, palo y zanahoria. El BCE, el Banco Central Europeo, que está presionando a los bancos españoles para que acometan una nueva oleada de fusiones, va a poner de su parte para facilitar, o como no, a la banca sí, para facilitar estas operaciones, permitirá, o sea, ¿por qué? Sí, porque permitirá que las entidades repartan los gastos de reestructuración hasta en 5 años en vez de apuntárselos todos de golpe. Y todo esto evidentemente para hacer maquillaje contable. Y ahora lo vamos a ver. Dice, el principal coste de las fusiones es el de reestructuración, que es un eufemismo de la reducción de personal por cierre de oficinas y servicios centrales duplicados. Y aquí la prensa oficial se hace eco de esto, ¿no? El principal coste de las fusiones se llama reestructuración, que es la forma bonita de decirlo. Es un eufemismo de toda la gente que van a echar a las calles por cierre de oficinas y de servicios que están duplicados. Dice, y los despidos o prejubilaciones en banca siempre tienen condiciones muy buenas para los empleados y muy costosas para las entidades. Es decir, que tienen que poner pasta para toda aquella gente que despida. O bien a través de los despidos o bien a través de las prejubilaciones que van en parte a cargo de la entidad. Dice, hasta ahora los bancos tenían que apuntarse estos gastos de golpe el primer año de una fusión, mientras que los beneficios de estas operaciones solo se obtenían a medio y largo plazo. Y en un contexto como el actual de grave crisis provocada por el COVID, que ha obligado al sector a dotar fuertes provisiones para cubrirse del esperado aumento de la morosidad, asumir estos costes en una fusión puede acabar de destrozar cuentas. Claro, les voy a explicar una cosa. Evidentemente, debido a las grandes quiebras bancarias que han habido en los últimos 10 o 15 años,
la Comunidad Europea y digamos que las instituciones gubernamentales y de normativa jurídica han endurecido las condiciones para poder regentar un banco. Y esto es lógico porque los bancos tienen que asegurar que tienen una serie de fondos suficientes como para que si tienen un traspié puedan de alguna manera afrontar estos traspiés, estos vaivenes de la economía. De la misma manera que antes se le decía que con tener disponible un 2, un 3, un 5, no sé si era hasta un 8% de los fondos que tú y yo hemos depositado en el banco, o sea que con el 95% o el 90% ellos pueden hacer negocio y prestar tu dinero, el que tú le has puesto en un depósito, prestárselo a tu vecino de enfrente para que contrate una hipoteca. Eso se subió y ahora se les obliga a que no sea el 2 o el 3 o el 4, sino el 8 o el 10 o no me acuerdo ahora exactamente cuál es. Lo cual significa que tienen que dejar más dinero, que tienen que quitar parte de su fondo de comercio y dejarlo ahí estancado. Pero es que además las condiciones nuevas antiquiebra de la Unión Europea les obligaron a tener todavía un mayor número de reserva, una cantidad mayor de dinero de reserva, para que precisamente no estén jugando con productos demasiado peligrosos con el 90 o el 99% de su dinero disponible, porque si sucede algún tipo de operación nefasta, manda al barco a tomar por saco porque no tiene dinero de reserva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega esta fusión, se suma a todas esas condiciones nuevas que les han propuesto para mantener una cierta seguridad de que no van a quebrar a la mínima, ahora se añaden más gastos, que es el hecho de tener que liquidar a los que vayan a despedir y el hecho de tener que aportar parte de las prejubilaciones, ¿no? Es lo que está explicando aquí. Bueno, pues ¿qué les permiten ahora que no estaba permitido antes? Les permiten prorratear los costes entre 3 y 5 años. De ahí que el Banco Central Europeo, que preside o no Christine Lagarde, haya decidido dar un paso para facilitar, nuevamente estamos facilitando otra vez, estas operaciones que están impulsando y permitir que estos gastos puedan prorratearse en varios años. Todo esto evidentemente para maquillar, para que no aparezca como que el banco tiene tantos gastos o tiene tanto dinero bloqueado y no puede hacer operaciones de mercado. Porque todos estos números evidentemente los miran los analistas y los miran los expertos en bolsa y los miran los accionistas. Y dicen, uy, ¿cuánto dinero de fondo de comercio tiene este banco disponible para hacer operaciones y ganar dinero? Ah, no, pues tiene bloqueado hasta el 60% de su dinero. ¿Por qué? Entre el endurecimiento de las condiciones que ha puesto la Unión Europea y la deuda que va a contraer este primer año a través de liquidaciones y a través de prejubilaciones, tiene condenado el 30, al 40, al 50% de su dinero disponible para fondo de comercio. Eso significa que este año y el que viene probablemente los ingresos van a ser menores porque dispone de menos dinero para negociar, para hacer su fondo de comercio, es decir, para hacer aquello a lo que se dedique. Entonces el Estado viene corriendo otra vez en la Unión Europea y dice, no lo pongan todo en un año, pónganlo a 3 o 5 años porque así podemos maquillar las cuentas y no parece que ustedes tengan tanta deuda a través de esta liquidación de despidos y demás, ¿no? En fin, que seguimos con la historia de que si son bancos se le puede facilitar todo lo que haga falta. Dice, el objetivo del supervisor europeo es evitar que la explosión de morosidad que teme que va a provocar la grave situación económica en España se lleve por delante alguna entidad. Es decir, todo esto para que no se sume a este endurecimiento de las condiciones y no se sume a esta deuda que van a adquirir para liquidar a los empleados que sobren, no se le sume además la gran crisis que se les debe venir de explosión de morosidad. ¿Por qué? Porque la gente, esos productos de los que ellos esperan ganar un dinero, es decir, esos préstamos que han hecho en los últimos 5 años o 10, esas hipotecas que han hecho en los últimos 5 o 10 años, van a tener ahora un bajón. Porque la gente está en el ERTE, la gente no está cobrando menos o la gente se va a ir a la calle, la economía se va a hundir, muchas empresas cierran y la gente pierde los empleos, por lo tanto no van a poder devolver esas hipotecas. Y entonces los bancos ante la morosidad tienen que hacer una provisión de fondos que va a reducir más todavía no solo los ingresos, sino el dinero del que pueden disponer para hacer fondo de comercio y para hacer sus operaciones, ¿no? Y entonces no quieren que todo esto se sume. Y además en la fusión, pues se suma eso, las liquidaciones, ¿no? Pero entonces, como digo, yo soy el Banco Central Europeo, tengo una serie de normas que todos los países tienen que acatar, pero si no te gustan las normas que tengo y eres un banco, no te preocupes, tengo otras, ¿no? Si no te gustan mis principios, tengo otros, ¿no?
Bien, otra ley que se tuerce, ¿no? Seguimos con leyes que se tuercen con respecto a la banca. El Banco Central Europeo autoriza a la Caixa, en este caso hablamos de tributación. Es decir, yo voy a cambiar la ley tributaria que dice que tienes que tener un determinado porcentaje para determinadas cosas, pero si en este momento no es muy conveniente este porcentaje, yo para ti temporalmente te lo cambio para que tú puedas acceder y puedas puedas seguir teniendo esos beneficios fiscales, aunque te conviertas en un superbanco que deberías tributar para que esa tributación, que se supone a la que todos estamos obligados, vaya a donde tiene que ir, que es hacer carreteras, hacer colegios, hacer infraestructuras para el país. Pero no, yo soy banco, yo no quiero pagar por eso que paguen los pringados, ¿no? Bien, aquí el país dice, el BCE autoriza a la Caixa a superar el límite del 40% en CaixaBank para pagar lo que reclama el gobierno. La intervención de Frankfurt salva el escollo económico y le otorga algo más de participación a Bankia en la fusión. Bueno, aquí en principio lo enmascaran como que este doblez, esta permisividad que van a tener, bueno, dejando que se traspase un poco la ley, en realidad es para que el gobierno español, dicen ellos, recupere un poquito más de dinero por las acciones, porque tengamos en cuenta que Bankia fue rescatada por el Estado y es uno de los mayores accionistas, el Estado español es uno de los mayores accionistas de Bankia. Entonces ahora, como va a ser absorbida por una empresa privada, se supone que parte de esas acciones tendrán que ser recompradas por esta entidad privada y el gobierno tiene, o sea, el gobierno español, o sea, España recuperaría parte de esa inversión, de ese rescate. Y dicen que le van a dejar transgredir un poquito las leyes fiscales para que España pueda cobrar una mejor cotización por cada acción que le traspase a CaixaBank. Pero ahora veremos que es mentira. Que lo cierto de transgredir esta ley fiscal es para que la nueva entidad que salga de la fusión en realidad tenga mejores condiciones tributarias y fiscales. Y aquí nos lo explica el país. Dice, el Banco Central Europeo, el país me refiero al periódico digital. El Banco Central Europeo ha autorizado a la Fundación La Caixa a que su filial Criteria supere el 40% en CaixaBank. Dice, en 2016 estableció este límite para frenar el poder de la fundación en el banco. Es decir, hablamos de frenar la concentración de poder, ¿vale? La concentración de potencia que tiene. Dice, pero ahora permitirá que llegue al 41 temporalmente, o milagro, cuando llegue el canje de acciones. Es decir, no puedes tener más del 40%. Pero en este caso vamos a hacer la lista gorda y vamos a permitir que llegues al 41, ¿no? Dice, el movimiento es clave porque así Criteria, es decir, digamos que la empresa base, el holding base de la Caixa, podrá pagar lo que le pide el gobierno y tener el 30% del banco fusionado. Y aquí viene lo interesante. Dice, primero dice, esto es para pagar más al banco español, al gobierno español para que recupere parte del rescate que hizo con Bankia. Pero luego dice lo que verdaderamente pasa. Dice, si tuviera menos, perdería las ventajas que supone tributar, como por el régimen especial de consolidación fiscal. Es decir, yo no conozco ningún banco que vaya a intentar incluso quebrar la ley para poder pagarle más al Estado o para poder pagarle más a un tercero para que éste cobre mejor y pueda recuperar más dinero. No lo conozco. Normalmente los bancos lo que quieren es pagar menos y no van a hacer ningún tipo de movimiento jurídico, legal, que incluso pida quebrar la ley para que alguien cobre más dinero, a no ser que sean ellos, que ellos tengan una mayor beneficio sobre eso. Y efectivamente el beneficio está en que si se les deja quebrar un poquito la ley, ellos van a entrar en esa ventaja fiscal que supone tributar por el régimen especial de consolidación. Bueno, sigue el país. Dice, sonaron todas las alarmas en las torres de CaixaBank en la diagonal de Barcelona porque se perdía el nivel del 30% de las acciones del nuevo banco. Y dice el país, dice, ¿por qué es tan relevante perder ese nivel aunque fuera por muy poco? Y aquí viene el kit de la cuestión. Seguimos sacando muertos de debajo de la alfombra con respecto a las fusiones y las operaciones de cosas que en los telediarios no se dicen. Dice, la razón es que la Fundación Bancaria La Caixa acordó con los supervisores y posteriormente con Hacienda, es decir, con quien primero habla es con Hacienda, que si se quiere tributar por el régimen fiscal especial de consolidación como grupo consolidado, no podía bajar del 30% su participación en el banco que ha dado la institución. Y ahora dice, bueno, ¿y qué tiene de especial este régimen? Dice, hombre, que este régimen, sigue diciendo el país, permite que todos los dividendos que cobra la fundación, presidida por Isidro Fainé, que ocupa el mismo cargo en Criteria, tienen una tributación ventajosa,
Ah, amigo. O sea que si no llega al 30% de las acciones, no puede integrarse en esa ventaja fiscal, esa tributación ventajosa que te permite. Dice, la razón es que este sistema permite, bajo determinadas condiciones, tributar todas las participaciones como un grupo consolidado. Es decir, pueden compensar pérdidas de unas con los beneficios de otras por el resultado real de las participaciones, o sea, real de las participadas en función de la base imponible. Ah, que al final todo esto es por un chanchullo fiscal. Es decir, el Banco Central Europeo, que tiene una serie de normas para sus bancos, tiene las que tiene, a excepción de que no te gusten las que tiene. Y entonces te podemos cambiar, te podemos hacer que dejar que infrinjas la ley tributaria o dejar, como dijimos antes, que se fusionen y que las pérdidas que se supone que tienes que poner en cartera, o en este caso en tu diseño contable, te permitan poner esas deudas, que son gastos, que son deudas, que son pérdidas, hasta en 5 años, ¿no? Bueno, la Fundación acordó con el Banco Central Europeo que su filial Criteria no sobrepasaría el 40% CaixaBank para no tener una presencia excesiva. O sea, esto fue lo que acordó, para que no haya una excesiva concentración de poder. Pero ojo, este acuerdo se produjo tras la publicación de la Ley de Fundaciones Bancarias, que trató de alejar al poder político de los bancos tras la quiebra de buena parte de las antiguas cajas de ahorro. Es decir, en España hemos tenido un absoluto desmadre con el tema de las cajas de ahorro y las fundaciones que están detrás de las cajas de ahorro, que estuvieron absolutamente politizadas y cuyos políticos, en este caso regionales, dieron al traste con todas las cajas de ahorros porque las sablearon por todos lados. Y entonces la fundación acordó con el Banco Central Europeo, en este caso, que su filial no traspasaría el 40% de CaixaBank. Pero claro, con este 40% no es lo suficiente como para meterse en el conjunto de entidades que estarían en este tipo de beneficio de tributación fiscal, ¿no? Sigue diciendo, bueno, ¿cuál es la solución del Banco Central Europeo? Dice, el día que se establezca el canje, si es que se llega a un acuerdo, Criteria se presentará con casi el 41% y se quedará con el 30% tras la operación. Esto supondrá que durante 1 o 2 meses, ojo, Criteria supere la cifra acordada con el Banco Central Europeo para evitar la concentración. Pero Frankfurt, es decir, la Unión Europea, lo que es la capital económica de la Unión Europea, ha dicho, bueno, vamos a ser flexibles porque considera que es importante que el banco fusionado sea una realidad como camino para recuperar la rentabilidad perdida en un momento económico muy difícil. Es decir, que cuando los bancos lo pasan mal, no hay ley ni hostias que valgan. Aquí hacemos de mi capa un sayo como me dé la gana. A lo Groucho Marx. Dice, bueno, la magnitud económica de la tributación, y esto es importante, es muy relevante para la fundación porque este tratamiento fiscal incluye los dividendos de las participaciones de Criteria. Es decir, ellos quieren sí o sí, para hacer esta fusión, entrar en un determinado tipo de ventaja fiscal, de determinado tipo de consolidación de empresas que les conlleva una ventaja fiscal. Y por un 1% no pueden hacerlo. Pero bueno, el Banco Central Europeo dice que vamos a hacer la vista gorda por este momento para que puedas entrar en esa ventaja fiscal y efectivamente asumas las condiciones de la fusión. Bien. Ahora, siguiente comentario. Santander no gana para disgustos ahora la fusión BBVA-Bankia. Bueno, esto evidentemente era también del día 15, ¿no? Esto está... No, vale, perdón. Esto está repetido. Bueno, pues nada, esto era más o menos lo que les quería comentar con respecto a las anomalías que suceden con respecto a estas agrupaciones bancarias, estas fusiones bancarias. Quería comentarles un poco por encima, no solo lo que se ve en la prensa normal, sino aquello que nos lleva a un análisis para entender qué es lo que está sucediendo y por qué se están aglutinando estos bancos. Primero, porque es un mandato de la agenda globalista. Segundo, porque lo impone el Banco Central Europeo a través de su presidente y su vicepresidente. Luego lo imponen también a través de los ministros de Economía. Y básicamente, aun a pesar de que algunas directivas no estén a favor de las condiciones en las que se hacen o de quién
subsume a quién, es decir, quién absorbe a quién. Esto va a seguir hacia adelante. El cambio económico es prácticamente imparable. Probablemente ellos apuntan con su agenda, si, a no ser que Donald Trump y la alianza lo impida, a una concentración absoluta del poder económico, del poder político, y evidentemente del poder religioso también, que eso también se está haciendo poco a poco, y de que desaparezca el dinero físico para tener un control absoluto sobre quién tiene dinero, quién no tiene dinero, poder bloquearte la cuenta, o que cualquier tipo de operación ya no funcione el dinero negro, salvo, como siempre, para los que hacen la ley, siempre tienen la trampa de su parte, ¿no? No va a haber dinero físico para las personas, no va a haber manera de que las personas normales trabajen en B o trabajen en negro, ¿vale? Aunque la economía esté de capa caída, pero ya se inventarán ellos la forma de trabajar, aunque estén sujetos a la economía digital. Bueno, amigos, espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Espero que esta información les haya servido también para abrir un poquito más los ojos de cómo se está moviendo el planeta y hacia dónde vamos. Como les digo siempre, no se pretende hacer programas para bajar la vibración, solamente pongo sobre la mesa lo que está sucediendo para que todos estemos informados de qué es lo que está pasando. Por mi parte nada más, como les digo siempre, que tengan una muy feliz semana, sean todos muy felices. Nos vemos en el próximo programa de Conciencia Galáctica. Recuerden que tenemos un Facebook, canal Conciencia Galáctica, donde ahí estamos ya por las 13.000 y pico personas, ¿vale? Ahí nos reunimos, ahí compartimos información, es un Facebook abierto en donde cada uno de ustedes puede colgar aquellas noticias que crean interesantes, siempre con respeto, siempre con una cierta respeto, pueden comentar y con dignidad. Y siempre tratando de respetar a todas las personas que son compañeras dentro de este grupo. Es una de las comunidades más grandes de información alternativa en habla hispana y hay noticias de todos los colores, ¿no? Bien, un abrazo fuerte, sean muy felices y nos vemos en el próximo programa. Chao.